Bueno, vamos a ver la segunda parte de la clase. Acá lo que vamos a ver es la síntesis de proteínas. Es decir, que vamos a estudiar el anabolismo. Bien, en el anabolismo lo que hacemos es construir moléculas a partir de unidades más pequeñas. Por el contrario, en el catabolismo que vimos recién era una descomposición, ¿sí?, de una molécula grande a moléculas más chiquitas para la obtención de energía. Acá vamos a ver específicamente la producción de proteínas. Vamos a necesitar dos procesos, la transcripción y la traducción, que es lo que vamos a ir estudiando en esta segunda parte de la clase. La transcripción es el proceso en el cual, a partir del ADN, se produce ARN. ¿Sí? Eso es la transcripción. Y vamos a ver que el ARN puede ser ribosomal, mensajero o de transferencia. Por eso tienen estas letritas. El ARN mensajero que se produce, ese es el que vamos a utilizar para producir una proteína. La producción de una proteína a partir de un ARN mensajero es lo que se conoce como traducción. La transcripción, es decir, la síntesis de ARN a partir de ADN, ocurre en el núcleo de la célula. Acordate que en el núcleo de la célula era donde teníamos el ADN. Entonces, vamos a ver que a partir del ADN se produce el proceso de transcripción generando una molécula de ARN que después tiene que ser procesada para generar finalmente la molécula de ARN mensajero, que es la que vemos acá. Todo esto ocurre en el núcleo y luego va a pasar por el poro nuclear, que también lo estudiamos clases anteriores, para viajar hasta el citosol. En el citosol es donde va a ocurrir el proceso de traducción, que es la síntesis de proteínas a partir de ARN mensajero. Acá vamos a ver que también van a participar los ribosomas. Los ribosomas están formados por el ARN ribosomal y también va a formar parte de ese complejo el ARN de transferencia. Así van a ser todas maquinarias importantes para que a partir del ARN mensajero se produzca este polipéptido o proteína. Bien, entonces, transcripción en el núcleo y viaja ese ARN mensajero para que ocurra la traducción, es decir, la síntesis de proteínas en el citosol de la célula. Vamos a estudiar la transcripción. Es un proceso muy complejo, nosotros lo vamos a ver como siempre a grandes rasgos. Eh, Acá tenemos una cadena de ADN, acordate que era una doble hélice. El monómero de los ácidos nucleicos dijimos que eran los nucleótidos. Y vamos a necesitar de la acción de una enzima que se llama ARN polimerasa. Asa es porque terminan todas las enzimas con ese sufijo. Y polimerizar es armar una molécula grande. En este caso, nuestra molécula grande es el ARN. Por eso se llama ARN polimerasa. Entonces, comienza uniéndose a esta cadena, a esta doble cadena, y empieza a copiar de a poco un ARN mensajero. Estas estructuras que ves acá serían los nucleótidos que necesita para ir a armar, porque serían sus ladrillos, ¿bien? Los nucleótidos, los monómeros de los ácidos nucleicos. Y así entonces va formando la cadena de ARN mensajero. Ese proceso lo podemos dividir en tres fases: iniciación, elongación y finalización. En la iniciación vamos a tener entonces la unión de la ARN polimerasa, acá lo tenemos al revés, RNA porque está, bueno, en inglés, ¿sí? La ARN polimerasa se une al ADN, pero en un sitio específico. Ese sitio específico en el que se une la ARN polimerasa se llama promotor, ¿sí? Y en general este promotor tiene una secuencia de nucleótidos que es CAAT, que sería citosina, adenina, adenina y timina. O lo que se conoce como caja tata, que es timina, adenina, timina y adenina. Bien, entonces se une la RNA polimerasa al promotor. Lo importante es que se llama promotor, es ahí donde se une. Y una vez que se une, va a utilizar nucleótidos para ir armando en principio el ARN mensajero.
Luego el segundo proceso, la segunda fase, es elongación, donde se va sintetizando el ARN mensajero. Y luego la última fase es la terminación, ¿sí? Para finalizar, también hay una señal específica que se llama terminador. Y entonces acá tenés la doble cadena de ADN con el promotor, que es el sitio de unión de la RNA polimerasa, es una secuencia de bases, y la señal de terminación. Bien, son las dos señales importantes porque ahí te va a decir que tenés que detenerte y ahí ya terminó la síntesis del ARN mensajero. Bueno, vamos a ver una animación. El dogma sería molecular. El ADN fabrica proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras entre las cadenas. Estos factores se conocen como complejo de iniciación y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación activa Bueno, es un complejo, es un proceso bastante complejo. Nosotros nos vemos los activadores y demás. Pero bueno, me pareció que estaba interesante como para que puedan visualizarlo. Bien, una vez que se produce el ARN mensajero, en realidad lo que se produce es lo que se conoce como pre-ARN mensajero, para luego ser procesado y transformarse en el ARN maduro, que sí va a ir a un complejo ribosomal y va a sintetizar proteínas. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el ADN tenemos secuencias que se llaman exones y otras que se llaman intrones. Los intrones van a ser cortados por enzimas, van a ser eliminados o van a tener otra función, pero van a ser eliminados al menos de nuestro ARN mensajero, para luego unir únicamente las secuencias que se llaman exones, que sí van a sintetizar la proteína. Entonces, los intrones son secuencias de ADN que sí son utilizados eh, que sí son copiados para formar el ARN mensajero, pero luego van a ser eliminados, ¿sí? O sea que no van a formar parte de la síntesis de proteína. Y el exón sí, es una secuencia de ADN que contiene información para sintetizar una proteína y se transcribe al ARN maduro. Bien, entonces, fíjate que acá tenemos los intrones que forman parte del ARN mensajero, del pre-ARN mensajero, se cortan y forman el ARN maduro. Acá tenés otro esquemita con lo mismo, ¿sí? Esto está en el ADN y después cuando tenemos el ARN son eliminados. Bueno, vamos ahora a la síntesis de proteínas propiamente dicha. Estos ARN mensajeros, que son formados mediante el proceso de transcripción en el núcleo, ¿bien? Van a ser transportados,
¿sí? Mediante los poros nucleares y van a pasar a estar en el citosol. En el citosol se van a encontrar con los ribosomas, que esto también lo estudiamos en clases anteriores. Los ribosomas están formados por ARN ribosomal, que es el que vimos acá. Y también vamos a ver que van a actuar los ARN de transferencia. Entonces, los ribosomas están formados por dos subunidades, una subunidad pequeña y una subunidad grande. Se van a unir, este sería el ARN mensajero, y van a formar parte también estos ARN de transferencias. Y fíjate que vamos a necesitar también de estos bloquecitos, que son los aminoácidos, los monómeros de las proteínas, para poder formar después una proteína más grande, o una proteína en realidad. Bien, funcionaría así. Vos vamos a necesitar entonces de los ribosomas, la subunidad mayor, la subunidad menor, los ARN de transferencia y aminoácidos, ¿sí? Los, los ladrillos, así como los ladrillos del ARN mensajero eran los nucleótidos, los ladrillos de las proteínas son los aminoácidos. Entonces, con todo este complejo, se va a unir el ARN mensajero a los ribosomas y se van a empezar a unir los aminoácidos. Y así vamos a tener, una vez que se termine, el polipéptido o proteína. Fíjate que los procesos, las fases del proceso se llaman igual que en el proceso de transcripción. Iniciación, es decir, unión de todo el complejo, elongación, donde se va formando el polipéptido, y una terminación. Ahí se termina el proceso. Acá tenés una animación. ¿Mm? Se van incorporando aminoácidos, se termina de completar la cadena, se libera la proteína, se libera también el ribosoma y todo eso se vuelve a reciclar para poder sintetizar otra proteína más. Em, ¿Cómo se sabe qué aminoácido poner? Nosotros habíamos visto que hay 20 aminoácidos, 10 de los cuales son esenciales y 10 de los cuales son no esenciales. Porque la secuencia de aminoácidos, que eso era la estructura primaria de la proteína, era fundamental para después darle la forma, y la forma era fundamental para la función. Entonces no se puede poner cualquier aminoácido. ¿Quién me dice qué aminoácido se va a ir incorporando a mi cadena de proteínas? Bueno, este código. Bien, esto que está acá, AUG, son las bases nitrogenadas. Las tenés acá. Acordate que el ADN estaba formado por los nucleótidos y estos nucleótidos tenían bases. Las bases eran adenina, guanina, timina y citosina. Todo esto ya lo vimos. La adenina la simbolizábamos con una A, esta era la guanina, timina y citosina. En el caso del ARN no teníamos timina, sino que era reemplazada por uracilo. ¿Bien? Entonces, acá tenemos adenina, uracilo y guanina. Estos tres codifican para una metionina. Después, si tenemos adenina, uracilo y citosina, esto le va a indicar a la célula que lo que tiene que poner es una isoleucina. Y si tenemos un uracilo, una citosina y una guanina, me lo va a indicar que es una serina. Y acá tenemos una secuencia específica que es la señal de terminación. La célula sabe que cuando se encuentra con esto, ahí tiene que terminar mi polipéptido. Esta secuencia de 3 nucleótidos se llaman codones. Entonces, un codón es una secuencia de 3 nucleótidos que se encuentran en el ARN mensajero que especifica un aminoácido o, en este caso, por ejemplo, una señal de terminación durante la traducción de la información genética en proteínas. Y acá tenés todo el código. Por ejemplo, si vos tenés, primera letra, citosina, tenés todas estas variantes, pero la segunda letra es una adenina, estamos acá, citosina y adenina, y la última letra es un uracilo, ¿sí? Tenemos este codón, eso codifica para una histidina.
Esto, adenina, citosina y uracilo, codifica para una treonina. Bueno, y así tenés los 20 aminoácidos, acordate que se nombraban con las tres primeras letras, cada uno con su código. Estos que están en rojito son las señales de terminación. Entonces, cuando se va armando la proteína, cuando el ribosoma y el ARN de transferencia se encuentra con esta señal, sabe que ahí debe terminar. Bueno, y por último te dejo un videito que explica este proceso de traducción, es decir, de síntesis proteica de RNA mensajero a proteína. Cuando el despliegue de coreografía, todos ensamblan alrededor de la ARN para formar una pantalla. Sobre este traduce la información genética de Bueno, muy bien. Esto es todo entonces de lo que tienen que saber para la clase número 9. Muchas gracias.